Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Acuérdate de Acapulco. Mi nombre es Dani Foodie, en caso que no me conozcas, en caso que sea primera vez que te consigues este podcast, bien sea en su versión video o audio, espero que lo disfrutes muchísimo, al igual que el resto de los episodios que están por las plataformas. Caso contrario, si eres parte de la comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo y tu like. Este episodio de hoy es el primer episodio que hago en base a sus votaciones por Instagram. Esta historia la publiqué en Instagram con estos 3 temas que me gustaría tocar. Ustedes votaron más por el tema de importado versus local, el mito gourmet. Es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Es un tema que me gusta muchísimo, me apasiona. Cuando hablamos de importado nos vamos hacia el sector alimenticio. Cómo los alimentos importados nos quieren hacer ver, o la industria o la publicidad, que son mejores que los productos de producción nacional locales. Y esto va a un tema total y completamente general. Debemos de partir primero, de la idea de que tal vez lo que a mí me gusta a ti no te va a gustar y lo que a ti te guste no le va a gustar a otras personas. Creo que de ahí podemos partir, desde ese punto, de que tal vez el mejor producto del mundo a ti no te guste. Y eso está total y completamente bien, es total y completamente válido porque es cuestión de gustos, no solamente en la comida, en la ropa, en lo que sea. Al final de cuentas, somos libres de escoger lo que comemos, somos libres de disfrutar lo que queramos y en la comida pasa lo mismo. No quiere decir que el mejor queso Brie que se fabrique en el mundo te tiene que gustar. Si ya partimos del punto que no te gusta el queso Brie, ninguno te va a gustar, muchísimo menos hasta el mejor del mundo. Pero ese es el punto. ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué es o cuáles son tus preferencias? Partimos de allí. Podemos unirnos a esa idea y agregar allí esa idea lo que dijo Michael Jordan, irónicamente, el mejor basquetbolista del mundo, y tú te vas a preguntar qué pudo haber opinado el mejor basquetbolista del mundo sobre la comida, sobre los gustos. Y él va al punto del tabaco. Él es una persona que disfruta muchísimo fumar tabaco y él dice en Last Dance que él no le va a dar nunca un tabaco caro ni muy sofisticado a una persona de corta edad. ¿Por qué? Porque esa persona de corta edad no ha tenido la experiencia ni la madurez de pasar por diferentes etapas, probando diferentes tipos de tabaco, como ha pasado él, para poder disfrutar ese. Tiene muchísima lógica, tiene muchísimo sentido. Pienso que nosotros vamos pasando los años, vamos agarrando edad, vamos probando nuevas cosas, nos vamos atreviendo a más cosas, vamos conociendo más del mundo y vamos experimentando y probando nuevos sabores. Y eso nos va a permitir a nosotros desarrollar nuestro gusto. Las cosas que preferimos, entre unas cosas u otras, marcas, sabores, texturas, orígenes, indiferentemente del producto. Entonces, tiene muchísimo sentido pasar y entender que nuestros gustos son personales y luego de eso nosotros los vamos mutando y los vamos mejorando. Porque siempre el gusto va a ir mejorando. Porque es algo total y completamente personal. O sea, yo veo esto que es algo propio de cada uno de nosotros. Partimos de esas dos ideas, ¿no? De qué nos gusta, de cómo nosotros hemos evolucionado en el sector, en el gusto, en la comida, en lo que disfrutamos, y luego lo podemos unir hacia nuestra raíz, hacia nuestra infancia. Todos tenemos ese recuerdo de cualquier comida que preparaban o preparan en nuestra casa, que es nuestra favorita. Bien sea la yaca que hacía tu abuela, la pasta que preparaba tu mamá, el pasticho que hacía tu tía, la torta que hacía tu tía. Esos son recuerdos que quedan dentro de nosotros, son esos primeros sabores que nosotros probamos, nos marcan y van con nosotros de la mano durante toda nuestra existencia. Y luego vamos nosotros agregando nuevas capas de sabores que vamos disfrutando, pero siempre nos queda ese punto de origen. Siempre queremos volver a probar esa comida tan especial que nos marcó en nuestra infancia, esos primeros sabores que descubrimos. Hago este tema o propongo este tema porque hace poco probé una hamburguesa que realizan aquí en Caracas, que elaboran aquí en Caracas, que el pan es importado, la carne con la que la preparan es Angus y me llama muchísimo la atención porque al final de cuentas este tipo de características podríamos pensar que hacen a la hamburguesa mejor. Puede ser, vamos al punto del gusto, todo depende del gusto, pero también son ingredientes que encarecen el producto. No es lo mismo tú poder utilizar un pan que elabores tú en tu restaurante o que compres fabricado acá a un pan que tengas que importar.
indiferentemente en cualquier región del mundo donde te encuentres, eso va a encarecer el producto, y más un producto como el pan. Yo siento que acá tenemos muy buenas marcas de pan, muchísimas variedades de pan, y en caso tal que tú quieras marcar la diferencia, puedes hacer tú el pan. Yo he probado muchísimas hamburguesas, he probado muchísimos panes y tengo mi pan favorito. Es un pan que no se comercializa, es un pan que ellos mismos elaboran. Yo esa hamburguesa todavía no la he podido montar porque no he vuelto a ir al local, no he querido hacer el review por delivery, sino quiero ir al local y probarla hecha al momento. Creo que la hamburguesa merece que se le haga el review de esa manera. Por eso no la he montado, pienso montarla en cualquier momento que esté cerca del local para probarla, pero para mí ese es el mejor pan, a mi gusto. Volvemos al punto de esta hamburguesa que tenía esos dos ingredientes que eran importados. Podemos descartar entonces el pan, porque el pan lo puedes elaborar tú y aumentar la calidad, puedes bajar costo, porque eres tú mismo el que lo produce, el que lo fabrica. Y luego vamos al siguiente punto, que es la carne. Indiferentemente que utilices carne Angus o el corte, vamos a notar diferencia nosotros como consumidores, pero partimos del mismo punto del pan. Tal vez para que una persona pueda notar la diferencia en la carne, tiene que tener una amplia gama de sabores, de haber probado muchísimos sabores para que diga, caramba, esta carne sí se nota que es Angus, sí se nota que es importada, sí se nota que la carne es de altísima calidad. Yo te hago esta prueba, este experimento, lo conversaba con alguien por Instagram, en mensajes, que la carne, la punta trasera importada, sí tiene un sabor característico. Generalmente, es como decimos nosotros acá, es fácil saber que vas a comprar una punta trasera importada y que te va a salir buena. ¿Buena en qué sentido? La carne te va a salir blandita, te va a salir con muy buen sabor, cosa que a veces en la nacional no sucede, en la carne local. Pero si tú tienes o compras una carne local, nacional, que toques con una buena ganadería, que tenga un buen proceso la carne, va a estar tan sabrosa como una carne importada. Entonces tal vez tú puedes ir a un restaurante, sentarte, pedir una carne importada que es muchísimo más cara que la carne nacional y no vas a notar la diferencia entre una carne nacional o una carne importada. Realmente tú no estás viendo cuando la sacan del empaque, tú no estás viendo cuando la están cocinando. Tú lo que te llega a la mesa y puedes distinguir el sabor y la calidad. Esta carne está muy sabrosa, está buena, está blandita. Esas son creo que las características básicas que podemos conseguir en una carne de ese tipo. Entonces tal vez nos dejamos guiar porque lo importado tiene mayor calidad y es fiable y no olvidamos los productos locales. Podemos conseguir productos locales de muy buena calidad, como el caso de la carne. Volvemos al punto de la hamburguesa. Tienes una carne Angus dentro de la hamburguesa que si tú logras una buena mezcla de carne, un corte especial de carne, con grasa, bien cocinada en la plancha, bien sazonada, puedes lograr tener un excelente sabor. Y nosotros como consumidores, como comensales, probablemente no necesitemos o no queramos tener una carne importada. Yo he comprado en 3 oportunidades carne de hamburguesa importada, Angus, de esa misma. Ya viene preparada, viene ya en la forma de la hamburguesa, lo que tienes que hacer es congelarla y cocinarla. La primera vez que la cociné me gustó muchísimo, me encantó. La carne tenía muy buen tamaño, tanto de largo como de ancho, y al cocinarla la carne mantuvo su consistencia y el sabor. Un grasero increíble. La carne tenía una grasa increíble, le daba un sabor espectacular y dio un grasero increíble porque la hice a la parrilla y se notaba la cantidad de grasa que tenía. Pero las segundas 2 veces que compré esa misma carne me decepcionó. El sabor no lo consideraba igual, no me daba ese recuerdo la primera vez que lo probé. La carne cuando la cociné se encogió muchísimo y las preparé de la misma manera. Igual, las 3 carnes a la brasa al mismo momento, la carne se encogió mucho y no me gustaba el sabor. Entonces nos guiamos por esa experiencia de que tal vez lo importado sea muchísimo mejor, sí, en algunos casos, y luego de repetirlo nos sentimos lo mismo. Pero voy a este punto, en que sí tenemos que reconocer que hay productos de origen, que son muchísimo mejores que los que se preparan en el resto del mundo. Para mí un ejemplo claro son los quesos. Si nosotros probamos un queso parmigiano italiano preparado en la región
de Italia, donde se prepara el queso parmigiano, sí vamos a notar una diferencia enorme con cualquier otro queso que ya no es parmigiano. Ya lo pasamos a hacer un queso parmesano. Se nota muchísimo la diferencia. Vamos a lo mismo con los quesos holandeses. Un queso Gouda holandés no tiene ningún tipo de comparación con cualquier otro queso Gouda que se prepara en cualquier otra parte del mundo. La cremosidad, el color, la textura, el sabor, es total y completamente diferente. Es un queso que es superior. Muchas veces nos pasa lo mismo con vinos, nos puede pasar lo mismo con anchoas, nos puede pasar lo mismo con una pizza. Probé hace poco una pizza, dos pizzas, ya una la publiqué, que ellos están en el ranking de las 50 mejores pizzas de Latinoamérica. Utilizan harina italiana, utilizan tomate de origen italiano, utilizan anchoas italianas. Ellos necesitan esos ingredientes para poder mantener su pizza dentro del estilo napolitano. Ser un pizzaiolo de verdad que mantiene el origen, que respeta el origen de cómo se prepara la pizza en Italia. Ellos requieren de esos ingredientes. Tú vas a probar la pizza, ves la masa aireada, ves la masa ligera, la comes y no sientes que quedaste full, no sientes que te cae pesada. Sucede muchísimas veces cuando comes una pizza en donde la masa no está bien aireada o la harina no es de muy buena calidad, que tal vez la comes y te sientes pesado, sientes como un nudo en el estómago. Entonces son puntos que debemos nosotros considerar cuando comemos y cuando evaluamos qué comer. Sumamente importante. No siempre vamos a poder querer y poder comer cierto tipo de productos, pero tenemos que tener la capacidad de poder identificar según nuestros gustos qué es lo que debemos de consumir en el momento y qué es lo que nos beneficia, tanto físicamente como monetariamente, porque ese también es otro factor. Cuando nosotros consumimos productos que no son locales, obviamente tienen un costo total y completamente diferente, porque tiene un proceso de importación, aranceles, impuestos, transporte, que no es lo mismo que el producto que se produce acá. Y vamos al mismo punto que partíamos antes del pan. No es lo mismo tú importar un pan desde los Estados Unidos hacia Venezuela para preparar una hamburguesa que tal vez tú preparar el pan tú mismo en tu restaurante, en tu cocina, o comprarlo a una panadería local, que es lo que hacen muchísimos restaurantes acá de hamburguesas y en todo el mundo. No todo el mundo prepara su pan, no todos tienen la técnica, no todos tienen la capacidad, no todos tienen el panadero que los pueda preparar, pero aquí hay muchísimos locales que preparan panes de hamburguesa muy buenos. Entonces termina saliéndose del target, termina saliéndose del estándar y ok, tal vez tú quieras apuntar a un cliente mucho más alto, mucho más exclusivo, pero que tanto ese cliente te repite el caso de una hamburguesa. Pienso que la hamburguesa tiene que ser, desde mi punto de vista, lo más sencilla posible. Mientras más ingredientes tenga la hamburguesa, más se pierde en el sabor, más nos vamos al origen de lo que es una hamburguesa. Tienes que tener un buen pan, una buena carne, buenos vegetales, en caso que te gusten los vegetales, lo que viene siendo una hamburguesa clásica. No quieren vender siempre este mito de que lo importado es superior a lo local y que lo gourmet es superior a cualquier otra cosa. Y todo va a depender de. Tenemos que tener, como les digo, y los que venimos conversando, tenemos que tener la capacidad nosotros como consumidores de poder detectar qué es lo que nos gusta. Indiferentemente de lo que nos estén presentando, siempre va a partir de lo que nos gusta a nosotros y de lo que es más conveniente para nosotros, tanto para nuestro gusto como para nuestro bolsillo. Y poder identificar cuando nos quieren hacer una publicidad que no va acorde a la realidad. Eso es sumamente importante. Yo como anécdota personal siempre trato de entender un poco los procesos detrás de cada uno de los locales o restaurantes que visito y pruebo. ¿Por qué? Porque muchísimas veces a través de la publicidad nos quieren hacer vender posiciones o productos que son especiales, que son distintos, que son gourmet y no es así. ¿Por qué? Porque todos parten de los mismos ingredientes, parten de la misma técnica y luego el producto final que te están presentando, que te quieren hacer presentar como que es especial, no tiene nada de especial. Llegamos a este punto del podcast en que nosotros tenemos que determinar el origen de lo que nos están ofreciendo, entender
qué diferencias puede haber con el resto de los productos que están alrededor y ver si de verdad vale la pena o no vale la pena. Una de las cosas que sucede muchísimo es que nos quieren hacer ver que el producto importado, y ahí parte este tema y llegamos al final cerrándolo, es superior al producto local y muchas veces sí y muchas veces no. Y todo va a depender de nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista y de nuestro gusto. Porque si tal vez tú vas a probar una pizza napolitana y a ti no te gusta la pizza napolitana, ¿de qué va a servir que los ingredientes que tenga sean importados? Y realmente a mí no me gusta la pizza. O realmente tú digas, a mí me es indiferente que el tomate sea de origen italiano, que la masa sea, la harina sea importada. Yo pruebo otra pizza de cualquier otro lugar, me gusta, la disfruto, para mí no tiene ningún tipo de sentido. No quiere decir que si esa sea tu postura, nadie debería hacer más pizza napolitana de esa manera ni con ese estilo. Va al gusto de cada uno de nosotros y lo que estemos dispuestos a pagar por el producto. Yo tuve la experiencia y la oportunidad de probar burrata hecha en Italia, hecha en 2 fabricantes de los Estados Unidos y hecha en México. Eran 4 burratas, las 4 eran total y completamente idénticas a la vista, pero con sabores total y completamente diferentes. Me llamó muchísimo la atención que cuando nos hicieron la presentación de esas 4 burratas, no nos indicaron cuál era cuál. Nosotros teníamos que simplemente decir cuál era la que más nos gustaba. La gran mayoría escogió primero la de Italia, luego hubo una de Estados Unidos que fabrican en California que quedó de segundo, de tercero quedó irónicamente una que estaban fabricando en México y de cuarto la otra de Estados Unidos. Y se notaba la diferencia enormemente de sabor entre la 3 y la 4. La 1 y 2 estaban bastante parejas, la 3 y 4 la diferencia era enorme de sabor. La 1 y 2, que era una italiana y una de Estados Unidos, el que la fabricaba en Estados Unidos era un italiano con técnica italiana, trataba de llevar todo el proceso más acorde a cómo es su fabricación en Italia y por eso el sabor era bastante parecido. Entonces no notas la diferencia cuando un producto de origen se hace en su origen o se hace en otro sitio cuando se mantienen las líneas del estándar y la calidad. Entonces tenemos que ser bastante conscientes, evaluar muchísimo lo que estamos consumiendo, leer bastante las etiquetas de fabricación, ser curiosos de dónde se fabrican, cómo se hacen, qué nos quieren vender, qué nos quieren hacer llegar, porque no siempre las opciones que nos están presentando son lo que realmente es. Muchas veces a través de la publicidad nos dejamos llevar y luego sentimos que nos estamos defraudando. No puedo despedir este episodio sin darle gracias a nuestro sponsor, a nuestro patrocinante Destolabs. Ellos son una empresa de desarrollo de software enfocado 100% a la gestión de procesos. Si tu empresa quiere mejorar un proceso y quiere llevarlo a la nube, quiere hacerlo a través de una aplicación móvil, a través de una aplicación web, o tú tienes una idea genial que quieres llevarla a una aplicación, quieres escalarla, quieres dar el siguiente paso, esta es la empresa que tienes que contactar. No olviden seguirlos en sus redes sociales, darle like, comentarles, preguntarles a ellos qué pueden hacer o de qué manera se puede alcanzar o cuál es la manera de llegar al siguiente nivel con esa idea que ustedes tienen o con ese proceso que quieren mejorar en su empresa. Contáctelos de Destolabs en todas sus redes sociales. Le dicen que vienen de parte de, acuérdate, de Acapulco. Nos despedimos por el día de hoy. Me encantó muchísimo este episodio. Siento que, como resumen, tenemos que ser bastante inteligentes con lo que consumimos, cómo lo consumimos y determinar las diferencias. Si a ti te gusta un producto, trata de probar las diferentes versiones que hay de ese producto, diferentes fabricantes, diferentes orígenes, para que tú también puedas determinar cuál es tu favorito. ¿Qué diferencia un producto de otro, una fabricación de otro, un país de otro? Y de ahí parte nuestro gusto, de ahí vamos nosotros a mejorar o a entender más los procesos que hay detrás de la industria alimenticia. Y muchísimas veces que el producto sea importado no quiere decir que sea mejor que el local, ni tampoco quiere decir que el local sea mejor que el importado. Eso va a depender
de muchísimas perspectivas, de muchísimos factores, de muchísimas evaluaciones, y no solamente la parte del gusto, también es la parte monetaria que influye tanto como la del gusto. Me despido por el día de hoy, pero sin antes recordarles que no se olviden de suscribirse a este canal, darle like a este episodio y estar pendiente en Instagram cuál va a ser el próximo tema que vamos a tocar en Acuérdate de Acapulco.